Así que vamos a estar juntos meditando en este tema y quisiera yo comenzar solamente reafirmando o retomando algo de lo que hablábamos la semana pasada. Antes de entrar a la presentación y a entrar de lleno al tema, quisiera hacer una recapitulación de lo que estuvimos hablando. Y hablábamos sobre la definición de iglesia, que varios de ustedes pues tuvimos a bien compartir y de esa forma llegar a una definición en conjunto como grupo. Así que si se acuerdan y si no se los recuerdo, vimos que la iglesia es la agrupación de cristianos y no cristianos cuyo desarrollo doctrinal y práctico depende de la Biblia y del Espíritu Santo, a través de la participación y a través también de la utilización de todos los recursos, tanto humanos como también los recursos materiales. Vimos también de manera rápida cómo en la Biblia vemos diferentes momentos donde se llevó a cabo un proceso de administración y mencionamos para empezar eso el proceso de la creación, donde Dios pues es el que organiza, es el que dirige, es el que controla y también es el que hace la evaluación. Y veíamos cómo al final de cada uno de los días en la creación, pues el Señor evaluaba lo que había hecho y llegaba a la conclusión de que todo estaba bien hecho. Luego vimos también en algunos otros pasajes, como en el libro de Éxodo, cómo el Señor también usó a Jetro, el suegro de Moisés, para compartir algunos principios de administración, sobre todo hacer énfasis en la actividad de delegar. Veíamos en esa escena cómo el consejo que le dio Jetro a Moisés, pues era que pudiera confiar, preparar, reclutar también a las personas que fueran a ayudarle en la tarea de dirigir y de juzgar al pueblo. Veíamos también en la parte de la división o la organización del campamento, cómo todo fue debidamente organizado y administrado por Dios. Luego vimos también en cuanto al servicio sacerdotal, que también el Señor pues se encargó de elegir a ciertos hombres de cierta tribu que tenían ciertas características para poder cumplir con este trabajo de ser los representantes, los sacerdotes de Dios para con el pueblo. Entonces veíamos y concluíamos que la iglesia pues está fundada sobre bases administrativas, porque en la palabra vemos diferentes momentos donde se hizo uso de la administración. Y también llegamos a la conclusión en la parte final de la clase anterior que la iglesia es una empresa o una organización que se puede administrar, pero obviamente esta administración no puede ser de la misma forma en la que se hace secularmente. Tiene que tener ciertas cualidades, ciertas virtudes, y la más predominante pues es que tiene que haber sabiduría al administrar. Y era ahí donde ustedes tenían que entonces hacer su primera investigación basados en lo que comparte un maestro de administración, pues él dice que toda empresa, como se describe tal cual en una administración, pues está formada por algunos elementos, entre los que destaca él los bienes materiales, el recurso humano y los procesos o los sistemas. Hoy vamos entonces a entrar también en esta parte y la vamos a ligar con lo que vamos a ver el día de hoy. El tema de esta clase es la iglesia, una empresa u organización administrable. Y vamos a ir viendo juntos, hermanos, cómo realmente la iglesia pues tiene algunas cosas en las que nosotros podemos ver reflejada una empresa, una organización, pero sin duda también hay cosas que diferencian a la iglesia de una empresa o de una organización allá en lo secular. Y vamos a partir desde este principio, administración, solamente para recordar. Es el proceso de planificación, organización y coordinación y dirección de la actividad de una institución que tiene como fin descubrir, desarrollar, definir y evaluar los objetivos y los planes de acción para poder alcanzar tales objetivos. Tiene que hacerse también la administración para lograr que la organización adopte esos objetivos, esos planes, y también se realiza la administración para que se tenga una buena organización y buena coordinación.
y de esa manera entonces todo vaya en un solo curso, vaya todo en una misma dirección. Entonces, esto es algo que vamos a estar meditando en la clase de esta noche. ¿Cómo podemos emplear estos principios de la administración en la iglesia, en el ministerio donde usted y yo también pues estamos sirviendo a nuestro Señor? Y vamos a ver, para empezar, que el proceso administrativo es continuo. No es algo que se hace solo una vez, sino que se tiene que hacer de forma constante, de forma repetida. Entonces concluimos que es algo continuo. Esto es algo que usted y yo debemos entender porque no solamente basta con ser administrados en una ocasión, sino hacerlo de forma constante. Cada uno de nosotros, creo, en ciertas temporadas o etapas de nuestra vida, pues hace o lleva a cabo un proceso de administración. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué necesito para hacerlo? Y cada una de esas preguntas nos ayudan a llevar a cabo un proceso de administración y nos hacen también, pues, maximizar nuestros recursos, nos hacen alcanzar nuestras metas y además, pues, también nos hacen ver que la organización, la gestión y la administración son indispensables y son algo vital en nuestra vida. Algo que también quiero compartirles es que cada uno de nosotros debemos ver en la palabra que la administración tiene algunos objetivos, tiene algunas metas que busca lograr, que busca conseguir. Y cuando hablamos en el sentido bíblico y hablando en el sentido de nuestra iglesia, por eso es indispensable que nosotros llevemos a cabo una administración, porque creo que todas nuestras iglesias, nuestras congregaciones tienen objetivos, tienen metas, tienen una misión o una visión. Y todo eso solamente se va a poder conseguir primero, obviamente, con la ayuda de Dios. Dependemos del Señor. Pero también todo eso va a ser posible si nosotros estamos debidamente organizados. Entonces vamos a ver que la administración como tal tiene algunos objetivos o algunos fines que son muy específicos. Así que vamos a ver cuáles son algunos de estos objetivos o de estas metas que tiene la administración. Dice aquí la diapositiva, la administración entonces busca estimular actividades, busca también asignar recursos, busca reclutar personal y lograr entonces la misión. Es la administración también la responsable de que una congregación justifique su razón de existir. Por eso la semana pasada yo les hacía un poquito de hincapié en esto, que una iglesia cuando está organizada se nota porque la gente sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y para qué lo tiene que hacer. Y también al contrario, cuando una iglesia o una organización no está organizada, pues también es algo que se puede notar, porque vamos a ver a la gente haciendo lo que quiere, vamos a ver a personas que a lo mejor no están formando parte del trabajo del ministerio y todo eso pues también nos va a traer a nosotros, a nuestra vista, el ver que la iglesia, que el ministerio no está debidamente organizado o no está también administrado. Es importante esto, hermanos, ¿por qué? Porque el Señor nos llama a nosotros, a cada uno, a ser buenos administradores. La palabra lo dice y nosotros debemos aplicar este principio no solamente a la cuestión de los dones espirituales, a la cuestión del evangelio, a la cuestión de la palabra, de la gracia, sino de manera general. El Señor está esperando y anhela que nosotros seamos buenos administradores, buenos mayordomos. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha bendecido de una y mil maneras, con recursos, con inteligencia, con dones, con talentos, con habilidades y con un sinfín de cosas más, y todas ellas con el propósito de que usted y yo las administremos. Entonces, es ahí donde se hace una pregunta y donde cada uno de nosotros, pues espero que tengamos una respuesta a manera de participación. Y esta pregunta que me gustaría que puedan ir contestando ustedes, ya sea abriendo su micrófono o escribiendo en el chat, es la siguiente. ¿Por qué es necesaria la administración? ¿Por qué cree cada uno de ustedes, hermanos, hermanas,
que es necesaria la administración, y no solo dentro de la iglesia, sino hablando de una manera general. ¿Por qué cree o por qué opina que es necesaria la administración? Me gustaría escuchar sus participaciones o leerlas también aquí en el chat. Dice aquí mi hermano Sergio, algo básico, ¿verdad? La administración es necesaria, pues para tener orden, para que todo esté en su debido lugar. ¿Qué más pueden opinar, hermanos? ¿Por qué es necesaria la administración? para que haya mejor organización y cada quien, en este caso, pues en general, pues, cada ciudadano, cada persona, en la iglesia, cada miembro, pues sepa también su rol, su responsabilidad. ¿Ok? Para que haya una buena organización y para que todos sepan cuál es su responsabilidad, cuáles son las actividades que se espera que estén haciendo. Acá en el chat dice nuestra hermana Flor, para no desperdiciar los recursos. Eso es algo que nos debe a nosotros hacer, pues entender, ¿verdad? La necesidad de la administración. ¿Por qué? Porque muchas veces, por no saber administrarnos, estamos desperdiciando recursos, estamos desperdiciando tiempo, que el tiempo, hermanos, es el recurso más valioso porque no regresa, no lo podemos detener, no lo podemos adelantar, no lo podemos ahorrar, sino que el tiempo lo tenemos que usar. Entonces, también dice aquí la hermana Flor, de una manera muy acertada, que la administración es necesaria para no desperdiciar los recursos. También el hermano Eric dice para ser funcionales, para saber nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos integrarnos? ¿Cómo podemos sumarnos a lo que se está haciendo? Y el hermano Sergio complementa diciendo para saber con qué se cuenta y qué necesidades se tiene. Cierto, la administración también nos hace tener la realidad más acertada, más clara. ¿Qué tenemos? Y con eso que tenemos, ¿qué podemos hacer para que las necesidades se puedan suplir? Hermano Cali, ¿qué nos puede compartir? ¿Por qué es necesaria la administración? Creo que teniendo una buena administración vamos a poder gestionar valga la redundancia, y administrar mejor los recursos que tengamos a nuestra disposición, ya sean los materiales, recursos humanos o todos los recursos que podamos tener. Y por otro lado, pues tenemos que dar cuentas, ¿no? Somos mayordomos nada más, no son nuestros los recursos. Ok, esto último que comenta, hermano Cali, yo era a lo que quería llegar. La administración es necesaria porque en algún momento, no muy lejano, el Señor nos habrá de pedir cuentas. Nos va a pedir dividendos. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Y ninguno de nosotros que ya estamos aquí en el seminario capacitándonos, preparándonos y tenemos cierto conocimiento, nos vamos a poder excusar diciendo, es que yo no sabía que debía administrar, es que yo no sabía que tú me habías llamado a ser un buen mayordomo de lo que tú me habías dado, porque ya aprendimos en la palabra y estamos reforzándolo con esta clase, que como mayordomos o administradores el Señor nos va a pedir cuentas. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos entender que la administración es algo necesario en nuestra vida, pero también en cada una de nuestras congregaciones. Vamos a avanzar y vamos a retomar aquí la diapositiva. ¿Por qué es necesaria la administración? De una manera así muy general, la administración, dice aquí esta diapositiva, es necesaria para atraer eficiencia. Lo compartieron algunos de ustedes. Es necesaria también para traer orden. Lo compartieron también ustedes. Para traer organización al trabajo, para que entonces se sepa qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo debe de hacer, cómo lo debe de hacer, por qué lo debe de hacer. Es necesaria también para que todos los recursos sean usados efectivamente. Esto es algo, hermanos, que vamos a ir viendo también a lo largo del curso. Por falta de administración, se han desperdiciado muchos recursos de todo tipo. No, no piense o crea que solo hablamos de los recursos económicos. Estamos hablando de todos los tipos de recursos que el Señor nos provee. Por falta de administración, se han desperdiciado o no se han usado de una manera efectiva. Y como no se han usado de forma efectiva, pues no se han alcanzado logros significativos en el reino de nuestro Dios. Ahora, yo quiero decirles algo. Cierto, es que el pastor es el encargado principal de administrar la iglesia, porque esa es la encomienda que el Señor ha dado a los pastores, a los siervos que Él ha llamado a su obra. Pero para hacer la tarea de la administración,
es necesario contar con el apoyo y un equipo de hermanos fieles, de hermanos sabios, de hermanos prudentes que puedan también sumarse a este trabajo de administrar la iglesia y los recursos que cuenta también la iglesia. Vamos a hacer entonces esta pequeña participación también aquí. ¿Por qué? Porque ustedes ya me enviaron la mayoría sus investigaciones y a mí me dio mucho gusto ver que varios de ustedes conocen la administración de su iglesia, conocen los bienes materiales que tiene su congregación, conocen también la forma en la que se administra, quién administra, conocen la forma en la que están organizados. Eso es algo indispensable. ¿Por qué? Porque se supone que cada uno de nosotros, si estamos en un liderazgo, debemos tener respuesta a las preguntas que las gentes, las personas de la congregación nos pueden hacer respecto a esto de la administración. Y eso es algo que a mí me agradó mucho, ver que ustedes, tal vez porque ya tienen tiempo en su iglesia o porque tienen un liderazgo, un ministerio, pues están conscientes de la administración que se realiza en su congregación. Les felicito, hermanos, por eso, porque ¿qué quiere decir? Que ustedes también pueden ser de bendición en esta área, no solamente para la iglesia del Señor, sino también para el pastor que está al frente de su iglesia. Porque se los voy a decir de forma así bien sincera y en confianza. El pastor no está para hacerlo todo. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo todo. Si usted ve en la palabra, ¿verdad? Y ya luego si nos da la bendición el Señor de ver la clase de deberes pastorales, habremos de enfatizar que el pastor está para capacitar. Bíblicamente ese es el rol que dice la Escritura y la responsabilidad que tiene el siervo del Señor, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pero ¿cuál es la situación complicada? Que en muchas iglesias el pastor es el que hace todo. El pastor es el que dirige la alabanza, el pastor es el que da la bienvenida, el pastor es el que ora, el que lee la Biblia, el que predica, el que da los anuncios, el que da la oración final, el pastor es el que visita, el pastor es el que evangeliza, el que enseña en la escuela dominical, el que da el estudio el miércoles de oración, el que vigila también los recursos de la tesorería. ¿Y qué sucede? Que la administración entonces le va a sobrar, le va a quedar grande porque son muchas cosas que hace el pastor sin contemplar la administración. Entonces, esto es algo que yo lo quiero enfatizar solo como algo para que tengan en su mente, ¿verdad? Porque cuando se tenga la materia de deberes pastorales, pues habremos de mencionar un poquito más las actividades que debe realizar el pastor o la persona que está también en un liderazgo, en un ministerio. Pero vemos aquí que entonces todo pastor o toda iglesia necesita personas que también sean aptas para administrar para que entonces esas personas se encarguen de esta tarea juntamente con otros hermanos y que el pastor, los maestros, los líderes, los servidores se puedan encargar de otras áreas. Vamos a regresar entonces, hermanos, aquí a la presentación y quiero que veamos, ya después de haber observado el propósito o la meta o la finalidad que busca la administración, que veamos cuáles son las características que debe de tener esa persona que va a administrar. La semana pasada hicimos énfasis en un pasaje de la Escritura que, si no me equivoco, era Primera de Corintios capítulo 4, donde la palabra de Dios dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y de ahí desprendíamos algunas características, virtudes que debe de tener la persona que va a ocupar este cargo, que va a realizar esta tarea de administrar. Pero quiero yo todavía mencionar algunas otras más de estas características, sobre todo ya en el aspecto personal. Ya la semana pasada hablamos de lo espiritual, que debe ser una persona sabia, que debe ser una persona fiel, que debe ser una persona que esté llena del Espíritu Santo, si puede ser posible y cuenta con ello, que tenga algún don, que tenga relación con la administración, con el liderazgo, con presidir. Pero hoy quiero que veamos la parte de la persona. ¿Qué es lo que debe de hacer un administrador? ¿Cuáles son las características que tiene? Y antes de ver las que yo traigo aquí, quisiera nuevamente pedirle que en el chat vaya poniendo usted cuáles cree
que deberían de ser las características de una persona que ocupa este rol de administrador? Vaya poniendo ahí en el chat mientras yo le comparto estas otras que yo le puse. Pero acuérdese, enfatizando en el aspecto de la persona, de las habilidades, de las destrezas que él o ella deben de tener. Dice aquí en la diapositiva, la primera característica que debe de tener un administrador es que debe de ser competente. ¿Qué entendemos por una persona que es competente? Pues una persona que está apta, que tiene ciertas cualidades, cierta experiencia para realizar este trabajo de la administración. Cuando hablamos de la competitividad, es fundamental tener capacidad. Es fundamental no ser personas que son conformistas con lo que uno puede ya saber o con lo que ya está haciendo. Un administrador que quiere ser realmente un administrador que agrada a Dios debe ser una persona que sea competente, que debe estar siempre mejorando su desempeño, que debe siempre buscar mejorar sus resultados. Es una persona que entonces va a estar en constante crecimiento, que va a buscar adquirir las habilidades que a lo mejor no tiene, las destrezas con las que no cuenta y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quiere llevar a cabo una buena administración. Este aspecto, hermanos, de la competitividad, perdón, yo lo veo también muy marcado en la parábola de los talentos. Si usted conoce esta escena en la palabra, me llama mucho la atención cómo el Señor va narrando la parábola y va diciendo que a cada uno se le dio conforme a su capacidad, haciendo relación a que a cada uno le dio de acuerdo a lo competente que era. Al que tenía mayores habilidades, mayores virtudes o destrezas, pues le dio cierta cantidad de talentos. Pero al que tenía a lo mejor menos experiencia, menos habilidades, pues el Señor le dio menos talentos. Y vemos que a final de cuentas, cada uno demostró su competencia para la tarea. ¿Por qué? Porque al que le dio 5, ¿qué hizo? Trajo otros 5. Al que le dio 2, trajo otros 2. Y al que le dio 1, pues como no era tan competente, no era tan capaz en ese sentido, pues por temor lo enterró y no trajo nada de resultado, nada de distinto a lo que ya se le había dado. Entonces, esa es la primera característica o cualidad que yo observo que debemos tener cada uno de nosotros como administradores. Debemos ser competentes. Lo segundo, dice aquí la diapositiva, debe de ser una persona capacitadora, debe de ser un capacitador. ¿Qué entendemos por esto? Pues de forma así bien sencilla, que esté dispuesto a enseñar a otros, que esté dispuesto a preparar a otros. ¿Por qué? Porque el administrador o la administradora, como cualquiera de nosotros, no es eterno, no es eterna. Y es indispensable que haya alguien capaz también para llevar a cabo esa administración. De todo sentido, vuelvo a ser repetitivo en esto, no solo en los recursos económicos. Entonces necesitamos también que la persona que va a estar administrando sea una persona que pueda capacitar, que tenga esa experiencia y esa capacidad a tal grado que pueda, pues, replicarse en otra persona. Una persona que es capacitadora, entonces tiene esa facilidad de brindar los conocimientos, de brindar la enseñanza a otras personas o incluso a un grupo que esté también trabajando con él o con ella. Por eso es importante también que el administrador o la administradora sea también una persona que sepa capacitar, que esté dispuesta a capacitar. No sé a cuántos de ustedes, hermanos, les ha tocado a lo mejor en su trabajo capacitar a otra persona, pero sin duda, cuando alguien va a capacitar a otro, se requiere para empezar paciencia. ¿Por qué? Porque no todos aprenden a la primera. No todo sale a la primera. Entonces, yo agregaría a esta característica o a esta cualidad que además de ser una persona que sea buena capacitando, que sea alguien paciente. Siguiente cualidad o característica, que sea una persona reclutadora, que sea un reclutador, o sea, que no busque hacer él o ella todo solo. ¿Por qué? Porque entonces se va a sobrecargar.
En la palabra, cuando vemos esta escena que nos dice el Éxodo que Moisés recibió la visita de su suegro, no solamente le hizo énfasis en que debía delegar, sino que debía también reclutar. Y a esos que debía reclutar, pues tenía que capacitar, porque era necesario que esas personas tuvieran también la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento para poder entonces deliberar en los diferentes asuntos. Un administrador siempre va a buscar gente que pueda reclutar para que juntos hagan el trabajo y entonces se maximice el impacto, se maximice también el resultado. En este sentido, creo que cada uno de nosotros también en el liderazgo que estamos desarrollando en la iglesia, pues debemos aplicar esta cualidad o este principio. Debemos ser gente reclutadora. Si usted está en un ministerio, sea el que sea, busque tener personas con las que pueda apoyarse, con las que pueda realizar la tarea y el trabajo que se le ha encomendado. Siguiente cualidad o siguiente característica, debe de ser una persona motivadora. Usted, si va a ser administrador, debe ser un motivador. Debe animar a las personas. ¿A qué? Pues a que cooperen también en la administración, a que usen bien los recursos, a que sean responsables, pero lo debe de hacer a través de una motivación. Si usted no puede motivarlos, entonces no va a poder influenciarlos. Es importante que entonces desarrollemos con la ayuda de Dios esta característica y seamos motivadores, que animemos a las personas a ser buenos administradores, pero también a trabajar con nosotros en el proceso de la administración. Luego viene otra característica que creo algunos de ustedes ya lo fueron aquí poniendo, ¿verdad? En la parte de la diligencia, de la confiabilidad, creo que se enfatiza que sea una persona organizada. Si vamos a hablar de una persona que se va a encargar de administrar y la administración es organizar, es gestionar, es dirigir, es controlar, pues es indispensable que la persona sea alguien organizado, que sabe qué debe de hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, que sabe lo que hay en su escritorio, que sabe lo que hay, ¿verdad? En cualquier lugar de la iglesia o en cualquier, no sé, en cualquier espacio de la congregación. Es importante que sea una persona organizada. Dentro de eso, pues hablamos también de la puntualidad, de la responsabilidad, porque es importante y es indispensable que la persona que administra, pues tenga también esas cualidades. Hablamos también de otra más que tiene que ver con la parte de que sea una persona estratégica. O sea, que pueda tener varias estrategias, varias alternativas, varias formas para poder en unidad alcanzar los objetivos, para poder entonces usar de forma correcta los recursos y alcanzar y lograr las metas o incluso superarlas. Pero para eso se requiere que el que administra sea una persona estratégica, que tenga esa creatividad, que tenga esa perspicacia, que tenga esa sabiduría, esa inteligencia para poder idear planes, procesos, proyectos y que pueda todo eso seguir en la dirección que va a la iglesia para que se puedan alcanzar los objetivos. Aquí ustedes pusieron otras cualidades. Dice aquí que sea honesta, que sea responsable, temerosa del Señor, diligente, confiable, de confianza, inteligente, confiable nuevamente, que conozca lo mínimo, indispensable del área administrativa en general y que sea proactivo. Esas cualidades también las podemos agregar en cada una de estas personas que deberían estar administrando o colaborando en la administración de nuestra iglesia. Ahora, todo esto, hermanos, si usted lo ve, también lo enseña la palabra. La Biblia nos encomienda, ¿verdad? Que las personas que están en ciertos liderazgos de la congregación cumplan con un perfil, que tengan algunas credenciales, por decirlo de alguna manera, para que entonces el trabajo se pueda llevar a cabo de una manera exitosa. Ahora, veamos también lo siguiente, en la parte ya práctica de la administración de nuestra iglesia. Podemos enfocar ahora sí este trabajo de la administración o esta tarea de la administración, pues más fácilmente en la cuestión de los recursos. ¿Por qué? Porque todos nosotros administramos recursos. Algunos más, algunos menos, algunos unas ciertas veces al año, algunos de manera constante, pero todos
yo creo, a manera general, hemos llevado a cabo una administración. Entonces, quiero hacer un poquito énfasis en esta cuestión, cómo se lleva a cabo la administración de finanzas. Dentro de la administración de la iglesia, pues está esta área, la administración de las finanzas, la cual consiste en la planificación de los recursos económicos para que sean aplicados en forma óptima y así poder asumir todos los compromisos económicos de corto, mediano y largo plazo. La administración entonces financiera se va a encargar de que los recursos económicos que tiene la organización, la iglesia en este caso, sean aplicados de forma óptima y que entonces esos recursos sean los necesarios para poder cumplir con los compromisos económicos que se tienen en la congregación. Yo quisiera preguntarles, hermanos, en sus iglesias, ¿cuáles son, sin mencionar cantidades, aclaro, cuáles son los compromisos económicos que hay? Sueldos, Sueldos, ¿cuál más? luz, agua. Servicios, ¿verdad? Luz, agua, Ujú. internet, a lo mejor renta de una impresora, sistema de alarma, no sé cuáles sean algunos otros, pero de manera general servicios. ¿Qué más? Mantenimiento. Mantenimiento, porque ahora que estoy yo, hermanos, aquí en la iglesia, veo que el presupuesto para el mantenimiento es algo que nunca deja de aplicarse, porque se tiene que hacer mejoras, se tienen que hacer reparaciones, se tiene que dar mantenimiento a un sinfín de cosas. ¿Qué otras cosas más hay en nuestra iglesia en cuanto a compromisos económicos? Por ejemplo, allá en Tuxtepec, en la iglesia Peniel, ¿cuáles son algunos de los compromisos económicos que hay, Asaf, que nos puedas compartir? O hermano Eric o hermana Karen. Pues a veces en la iglesia hay que remodelarla, pintarla, e Ujú. inclusive también tenemos una misión, y pues igual algunos hermanos que están trasladándose, pues se les da un pequeño apoyo para la gasolina. Y pues ahorita tenemos un proyecto en la misión de Catarino, se llama la colonia. Y pues obviamente ahí la iglesia está poniendo de su presupuesto para el trabajo que se hace. Y pues igual la misma misión está costeando un poco. Son cosas de las que también en nuestra iglesia ahora sí que hay esas cuestiones económicas. Esos compromisos económicos. Gracias, Asaf. El hermano Cali pone también otro ejemplo, ¿verdad? Y es un rubro que tenemos nosotros también, de convención regional, convención nacional, como iglesias bautistas, que formamos parte de ambas organizaciones, pues damos mensualmente, bimestralmente, semestralmente, anualmente, como cada iglesia lo defina y lo decida, una aportación, una ofrenda. Entonces, también ese es un compromiso económico que hemos adquirido por formar parte de la convención regional, en este caso la Bautista Veracruz Centro, y a la nacional de este país, a la Comisión Nacional Bautista de México. Entonces, tenemos como iglesias, ¿verdad? Varios compromisos económicos. Yo tengo aquí, hermanos, el reporte de tesorería de nuestra iglesia, de manera física, ¿verdad? Y yo le puedo enseñar así, nada más para que usted vea todos los compromisos económicos que hay en la congregación. No hablo solamente de la cuestión de sueldos, porque ese es un rubro solamente, pero tenemos también las aportaciones para las convenciones, tenemos también un ministerio de despensas que mensualmente sale una partida para formar despensas de la canasta básica y proveerlo a los diferentes hermanos o familias necesitados de la congregación. Tenemos también un ministerio de visitación que se apoya al hermano y a los hermanos que están en este ministerio con una ofrenda mensual para la gasolina. Eso es un compromiso económico que ya tenemos. Tenemos también un ministerio de escuela infantil o de células infantiles que también reciben mensualmente una cantidad para los refrigerios, para las necesidades que hay en la colonia donde se atienden a los niños. Tenemos también algunos gastos de oficina, de mobiliario, de mantenimiento, que aunque no están definidos con cierta cantidad, pues mensualmente se están llevando a cabo estos egresos, ¿no? En el sentido administrativo. Tenemos también
el pago de los servicios, como todos ustedes también en sus iglesias, agua, luz, teléfono, internet. Aquí en la iglesia se renta una impresora, también se paga eso. Y todos esos son compromisos que ya la iglesia ha adquirido y que se tiene que buscar una buena administración, una buena gestión de los recursos económicos para que puedan salir adelante todos esos gastos. También hay algunas iglesias que tenemos la oportunidad de ofrendar a misiones o a misioneros. Ese también es otro compromiso económico que ha adquirido la congregación, dependiendo en la que estemos. Y todo eso, hermanos, pues no sería posible si no hubiera una correcta administración. Si la persona que administra no fuera confiable, responsable, leal, proactiva, como lo vimos aquí, lo comentaron ustedes, pues entonces no se van a poder cumplir esos compromisos económicos. Ahora, regresando a la diapositiva o a la presentación que estoy compartiéndoles, quiero que veamos lo siguiente para que vayamos avanzando juntos en el tema de hoy. Funciones y objetivos de la administración financiera. ¿Qué se busca o qué se espera lograr con una administración financiera que sea pues transparente, que sea responsable? Se busca determinar la viabilidad. Cuando hay una correcta administración, cuando hay una persona apta para este cargo dentro de la iglesia o un grupo de personas capacitadas y con experiencia, entonces ellos rápidamente pueden evaluar si el proyecto, si el plan, si la meta es algo viable. ¿Por qué? Porque van a decir, ok, contamos primero con la bendición de Dios. Contamos también con las personas para hacer dicho proyecto o trabajo. Contamos también con el respaldo económico para hacer tal compromiso. Contamos también con los procesos o el sistema para poder realizar esa meta, poder alcanzarla. Cuando una administración financiera se hace de forma correcta, las personas rápidamente que están haciendo la administración nos dicen si eso es algo viable, si eso es algo que se va a poder alcanzar y se va a poder lograr. También otro objetivo que busca la administración financiera es analizar oportunidades. Ver entonces, ok, a lo mejor lo que se quiere hacer en la iglesia, el proyecto, no es costeable, pero podemos hacerlo de esta forma. Podemos hacerlo a lo mejor a menor escala, pero vamos analizando estrategias, oportunidades, opciones y con la administración, pues entonces se va a poder alcanzar el mismo objetivo, pero a lo mejor a menor escala. Ese también es un propósito que trae la administración. Otro más, dice aquí, presupuestar y proyectar. En esta parte es bien indispensable, hermanos, que también cada una de nuestras iglesias, o si alguno de ustedes está en el ministerio de administración, pues puedan ver dentro de la iglesia, de los ministerios, el presupuesto, cuál es la proyección, que ustedes sepan con cuánto se puede contar, con quiénes se puede contar. Y de esa forma, pues entonces llevar a cabo las metas, los objetivos que se tienen en la congregación en la que usted está. Si una iglesia no tiene un presupuesto o si las personas que están en ciertos ministerios no tienen una proyección, una planeación, pues ¿qué va a pasar? Pues el tiempo solamente va a pasar. No se van a alcanzar metas, no se van a alcanzar objetivos. ¿Por qué? Porque es indispensable que haya una correcta proyección, una correcta planeación y además que esté el respaldo de un presupuesto. Aquí en la iglesia de forma particular se los comparto. Ningún ministerio de la congregación hasta el día de hoy tiene un presupuesto. Ninguno. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo primero de a lo mejor dar un recurso y que no sea usado de una forma correcta. Entonces lo que hacemos es que dependiendo las diferentes necesidades que van saliendo, se va dando la autorización del presupuesto. Yo, ¿verdad? Respeto también a las iglesias que ya tienen presupuestos asignados, que ya saben cuánto se va a gastar de luz, que ya saben cuánto va a salir de agua, pues qué padre que puedan administrar hasta en esa parte y presupuestar. Pero también creo que cuando se tiene un presupuesto se corre el riesgo de que si un ministerio está necesitado de que haya otro apoyo en esta parte económica, porque ya tiene un presupuesto definido, no puede hacer lo que tiene pensado hacer. Entonces, a eso solo lo comparto por la forma práctica o la experiencia que hay aquí en la iglesia. No hay un presupuesto para cada ministerio, pero se tiene el respaldo para que de acuerdo a las necesidades, pues se pueda brindar ese apoyo o
ese recurso. Siguiente diapositiva aquí nos dice que también una correcta administración pues ayuda a que se puedan controlar los recursos. Es bien sabido, ¿verdad?, que muchas iglesias han sufrido por falta de buenos administradores, pues desfalcos, que han sufrido también robos, o bueno, sí se tiene que decir como son, ¿verdad? Fraudes. ¿Por qué? Porque las personas que estaban administrando, pues en algún momento dejaron de hacerlo con la actitud que enseña la palabra, con la finalidad que enseña la escritura misma, y entonces ha pasado que se deja la administración a una persona o a un grupo de personas y termina habiendo un descontrol de los recursos. Ya no se sabe qué se tiene, ni quién lo tiene, ni por qué lo tiene. Y eso también, cuando se lleva una buena administración, pues se evita, se puede tener una menor probabilidad de que eso suceda. Pero el hermano Sergio aquí nos comparte en el chat, dice, en algunos casos se deja abierto gastos extraordinarios para imprevistos o gastos no contemplados. Esa es también una forma, ¿verdad?, en la que cada administración de nuestras iglesias puede, pues, contemplar que fuera de algún gasto que ya se tiene pensado, puede haber algo que salga del presupuesto o que resulte, ¿verdad?, más caro de lo que se esperaba. Y eso es algo bien normal, hermanos, y más con el pasar del tiempo. Lo siguiente que nos ayuda también o que busca la administración financiera, pues es maximizar los objetivos. Cuando usted y yo sabemos lo que tenemos, pues entonces podemos saber qué alcance o qué impacto podemos llegar a causar o a lograr. Entonces, es indispensable también que la administración que estemos usted y yo realizando pueda tener como finalidad maximizar los objetivos, las metas y se puedan sobre todo pues también alcanzar. Ahora vamos a ir concluyendo, hermanos, con lo que ustedes me enviaron. Varios de ustedes, como se los dije, ya me enviaron la primera asignatura, la primera tarea, que tenía que ver con observar e investigar los recursos materiales, los recursos financieros, los recursos humanos y los sistemas o procesos que hay en sus iglesias. Entonces, les agradezco porque ya lo enviaron y los que faltan, pues todavía lo pueden hacer. De hecho, ahorita vamos a tomar este tema de forma breve para todavía responder si hubiera alguna duda o pregunta respecto a la tarea. Entonces, vamos a ver lo que varios de ustedes me compartieron en cuanto a su tarea. Veíamos cada uno el recurso material que hay en nuestra iglesia. Y pues varios de ustedes compartieron en su tarea que gracias a Dios las iglesias donde ustedes están pues tienen un edificio propio. Eso, hermanos, es algo de mucha bendición y es algo que también nos debe hacer todavía más conscientes de la necesidad de ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque no todas las congregaciones tienen un edificio propio. Entonces, de los que me enviaron las tareas, creo que todos sus edificios ya son de forma propia. No rentan, no está en alguna otra figura jurídica, sino que son ustedes los dueños, los que tienen la posesión, tanto en la parte práctica como en la parte legal. Entonces, en cuanto a recursos materiales, pues gracias a Dios, las iglesias donde usted y yo estamos pertenecen a la misma iglesia, el edificio. En esta parte de los recursos materiales también me agradó mucho que varios de ustedes pues especificaron, no, es que la iglesia tiene también sillas, tiene mesas, tiene equipo de audio, equipo de instrumentos, tiene equipo de proyección, de transmisión. Todo eso, hermanos, veámoslo no solo como una bendición de Dios, sino veámoslo también como una encomienda que el Señor nos ha dado para poder nosotros entonces entender la necesidad de ser buenos administradores. Por lo mismo que les comento, porque no todas las iglesias tienen mesas, sillas, equipo de audio, equipo de video, equipo de proyección, equipo de transmisión. Entonces, el tenerlos habla de una buena administración dentro de la iglesia, pero habla también de la necesidad apremiante de seguir siendo buenos administradores. En cuestión de recursos financieros, también varios de ustedes mencionaron que la iglesia tiene un fondo de tesorería, tiene a lo mejor un fondo de caja chica, tiene a lo mejor una cuenta en el banco. Qué bueno también, porque eso habla de que además de que son buenos administradores, son iglesias que están cumpliendo con
los requisitos dentro del marco legal, porque también es indispensable que la iglesia pueda tener estos recursos financieros bien respaldados y si es en una cuenta bancaria, qué mejor. Pero para eso se requiere que la iglesia pueda tener pues una correcta administración, que haya un responsable de la actualización de sus datos y la información que tiene la Secretaría de Gobernación. Recursos humanos. Igualmente, les decía hace un momento, me agradó mucho que ustedes saben cómo está organizada la iglesia en ese sentido. Saben que hay un pastor o algunos pastores, sabe que hay diáconos, que hay líderes, que hay servidores. Los nombres pueden cambiar en las diferentes iglesias de las que formamos parte, pero cumplen una labor de dirección, de planeación, de organización en los diversos ministerios. Entonces, eso también vemos en armonía dentro de nuestras iglesias. Hay un recurso humano. Varios de ustedes también en esta tarea que hicieron, me agradó que saben cuántos miembros hay, cuánto es el promedio aproximadamente de asistentes, ya sea mensual o cada domingo, de los visitantes, de quiénes son miembros de la iglesia o quiénes son simpatizantes. Eso es algo muy bueno, hermanos, porque sin duda, se los digo como pastor, siempre es bueno que la iglesia sepa esos datos. ¿Cuántos miembros son? ¿Quiénes son personas nuevas? ¿Quiénes son todavía personas no creyentes? Para que entonces podamos llevar a cabo una correcta administración y a esas personas, pues gestionarlas, dirigirlas al grupo de nuevos creyentes, al grupo que se va a discipular, al grupo de líderes o a los diferentes grupos o clases que hay en nuestras iglesias. Luego hablábamos también de los sistemas y ahí es donde ya empieza a haber todavía una mayor diversidad. Gracias a Dios en nuestras iglesias, la gran mayoría, vamos a verlo también más adelante, tenemos un gobierno congregacional. ¿Qué significa esto? Que la iglesia en asamblea pues toma las decisiones, los acuerdos, toman también los planes, los proyectos que se van a hacer, fijan las metas, fijan los objetivos y todo eso es bueno. ¿Por qué? Porque la iglesia de forma general está empapada de lo que hace la iglesia. Los miembros están entonces conociendo los ministerios que hay, quién los dirige, qué hace tal ministerio, los objetivos que tiene, y todo eso pues ayuda también a que se pueda llevar a cabo un mayor involucramiento de la iglesia. Entonces, en cuanto a los sistemas, varios de ustedes también pues pusieron en sus trabajos esto, que se tienen reuniones anuales de negocios o semestrales o una reunión de planeación con el liderazgo, reuniones a lo mejor diaconales de forma bimestral, trimestral, dependiendo el caso de cada una de nuestras congregaciones. Así que, pues a los que no han enviado todavía su tarea, por favor, no tarden mucho para poder yo acentuar ahí que la asignatura o la tarea ya fue entregada. Ahora, hermanos, quisiera yo, así de forma bien breve, compartirles. Aquí en la iglesia, hace 2 años tuve yo la oportunidad de regresar. Antes de estar aquí en Veracruz, tuve la oportunidad de pastorear una iglesia allá en el norte, en Ciudad Acuña, Coahuila. Y cuando llegué, también la iglesia estaba a falta de una correcta o una sana administración. No hablo, vuelvo a ser enfático, ¿verdad? En el sentido económico, porque de esa parte, gracias a Dios, la iglesia estaba con una transparencia, pero sí en la parte interna, en la parte del liderazgo, en la parte del ministerio, en la parte de los objetivos, de las metas. A la iglesia le faltaba esa administración. Y como yo estaba todavía en el seminario y estaba llevando esta materia, pues empecé a poner en práctica lo que el maestro nos compartió en su momento. Y cuando regreso aquí a Veracruz hace 2 años, pues la iglesia también, aquí en la primera iglesia bautista de Veracruz, hemos tenido la bendición de estar creciendo, de estar formando nuevos ministerios, de estar adecuando nuevos sistemas, procesos, de tener también recursos económicos y financieros y humanos, y entonces se fue haciendo necesaria pues una nueva administración en el sentido de que se pudiera reflejar a través de una diapositiva, a través de un tríptico, cómo funciona nuestra iglesia. Y quiero compartir esto porque sería algo, hermanos, que cada uno de ustedes pudieran hacer también como un trabajo, un proyecto extra, perdón, de esta materia. Y créanme que si ustedes llegan con el pastor de su congregación o con los hermanos de la congregación, con este plan y esta estructura, los hermanos van a ver que entonces usted, para empezar, sí está aprendiendo en el seminario, pero van a ver también que usted está pues con esa sensibilidad
de las necesidades que hay en su iglesia. Entonces, quisiera yo compartirles lo siguiente, mis hermanos, para que podamos ver un poquito de esto. Eh, Permítanme solo abrir aquí la diapositiva. Aquí está. No sé si se ve la pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Bien, ese es el logo de la iglesia, también como una empresa en ese sentido. Varias de nuestras iglesias tienen un logo que nos identifica. Yo, por ejemplo, si veo el logo de la iglesia Sion, sé de dónde es, sé los colores que tiene. El de la iglesia Cristo viene de Orizaba también, Peniel igual, porque es algo que también nos identifica, está en las redes, está en las publicidades. Eso también es parte de la administración. Aquí en la iglesia yo me encargué de hacer esta parte, hermanos, de ir estructurando y encasillando en varias áreas los ministerios que hay aquí en la PIB de Veracruz. Ese es el propósito que tiene nuestra iglesia, pescar, que es un acróstico que está conformado por las siguientes palabras: proclamar, enseñar, servir, convivir, adorar y restaurar. Esos son los baluartes de nuestra iglesia. Todo ministerio tiene que entrar en una de estas aristas. Si no, entonces es un ministerio que no va hacia el propósito que tiene nuestra iglesia. En el Ministerio de Proclamación, pues hay tres ministerios, o en esta área, perdón, de proclamación. El Ministerio de Evangelismo, que está conformado por un comité, el Ministerio de Misiones, que encabeza una hermana. Ahí, cuando presenté esto con la iglesia, pues me encargué de ponerles también la foto para que los hermanos sepan, yo quiero trabajar en misiones, ¿con quién tengo que ir? ¿Cómo se llama la líder o quien está al frente? Y eso también nos ha ayudado mucho a que haya un mayor involucramiento en la congregación. Tenemos también el Ministerio de Redes, que es el Ministerio de Células, que dirige el matrimonio de la hermana Isamari Yeshua. Tenemos también los ministerios de enseñanza, que en este caso, pues son un poquito más los ministerios de enseñanza. El Ministerio de Educación Cristiana, Escuela Dominical, Discipulado, Escuela Infantil. También ahí entran los departamentos, que yo creo varias de nuestras iglesias tienen: mujeres, varones, jóvenes, los hermanos mayores, Jubac, matrimonios. Todos estos ministerios y departamentos entran en el área de enseñanza de nuestra iglesia. Luego están los ministerios de servicio, que estos no solamente sirven a la iglesia, sino sirven también a la comunidad. Ministerio de consejería, ujieres, visitación, ornato, mantenimiento, despensas, orden y reverencia, publicidad, salud. Todos esos ministerios dentro de nuestra iglesia entran en este área de servicio. Luego están los ministerios de compañerismo, que es el ministerio de intercesión, de oración, contacto y bienvenida, cocina, logística y compañerismo, dinámicas y juegos. Todos estos tienen como finalidad o propósito que la iglesia pueda tener y crecer en ese compañerismo, en esa comunión que tenemos también que tener como hijos de nuestro Dios. Luego están los ministerios de adoración o el área de adoración. Ahí entra el ministerio de alabanza, el de multimedia, proyección, audio, transmisión, fotografía, redes sociales, y los dos ministerios de coros, el coro de adultos y el coro infantil. Y luego pues está el área de restauración. Ahí entra el ministerio de restauración, disciplina y también el apoyo con la hermana de consejería. Ahora, yo les comparto esto, hermanos, porque sin duda en nuestra iglesia es necesario que todos los hermanos sepan cómo estamos administrados, quién está al frente de tal o cual ministerio, y de esa manera que los hermanos puedan también pues tener una noción, ¿verdad?, de qué es lo que se espera y del ministerio, o sea, los líderes, qué es lo que se espera que hagan, pero también ayuda a que las personas que van integrándose a la iglesia, pues sepan que hay un lugar o un espacio, un ministerio donde ellos pueden empezar a servir. Entonces, les comparto eso porque sería bueno también, como lo hicieron en el trabajo, varios de ustedes, que en su iglesia de forma general se tenga también esto para que la membresía de forma total conozca los ministerios, conozca quiénes los dirigen, qué es lo que hace, y de esa forma pues se pueda esa persona que ya tiene tiempo en la iglesia o que se está apenas agregando, que se pueda involucrar para el trabajo en los diferentes ministerios. Eso sería, hermanos, la clase del día de hoy. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, comentario que quiera compartirnos para poder también avanzar y que ustedes puedan tener un tiempo para
descansar y despejarse y de ahí conectarse a la siguiente clase. ¿Algún comentario, hermanos? ¿No? Todo claro, todo bien, perfecto. Pues permítanme solo entonces compartirles la última parte de la diapositiva porque me di cuenta que salí sin poner esa. Aquí está. Bien, esto era lo otro que les quería compartir, nada más que no lo encontraba, pero ya salió aquí en la computadora. Aquí también, por ejemplo, en la pantalla ustedes van a ver que está la cuadrilla, por así decirlo, ¿verdad? De los diáconos y de los líderes y de los siervos de nuestra iglesia aquí en la PIB Veracruz. Esto, hermanos, también es algo que yo les recomiendo que lo platiquen con su pastor o los pastores o el equipo pastoral que haya en su congregación y lo puedan también compartir con la iglesia. Es bueno que la congregación sepa quién está al frente, pero también es bueno y es sano que sepan el equipo que rodea a esa persona que está al frente de la congregación. En este caso también, en un domingo, cuando nosotros terminamos de dar un taller de dones espirituales, y de hablar del propósito y la misión y la visión de nuestra iglesia, compartimos esto. ¿Para qué? Para que entonces los hermanos tuvieran ya toda la información, ¿no? De cómo está nuestra iglesia, en este caso la PIB de Veracruz organizada. Y aquí, pues usted puede ver, a lo mejor algunos de estos hermanos diáconos los conoce. Nuestra iglesia tiene 14 diáconos. Es un número bastante amplio, la verdad. Y gracias a Dios son hermanos que están pues formando nuevos líderes, que están capacitando también a otros hermanos en la fe, nuevos en el Evangelio, para poder en algún momento, ¿verdad? Porque es lo natural, ocupar cierto liderazgo en nuestra iglesia. Entonces, aquí en la iglesia está un grupo de 14 diáconos. El grupo de diáconos tiene un presidente de diáconos que se encarga también de administrar este ministerio. Está una secretaria de actas, que es la que toma notas de todas las minutas de las sesiones de negocios, las reuniones de liderazgo. Ella se encarga de tenernos al día de los acuerdos y las decisiones que se toman en esas diferentes reuniones. Hay una hermana también encargada de la tesorería, que ya tiene varios años en nuestra iglesia llevando la administración, y hay una secretaria de oficina que se encarga también de tener los materiales, los estudios, todo lo que se necesita y se requiere de oficina, ella es la responsable. También en la pantalla aparece ya una breve descripción de cada uno de los ministerios de nuestra iglesia y aparece también el nombre de la persona o las personas que están dirigiendo esos diferentes ministerios. Y esto era lo que les decía, que cuando lo compartimos con la iglesia, realmente vimos una mayor participación de los miembros de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque entonces vieron toda la plantilla que hay de ministerios y dijeron, oye, pues yo sé hacer esto, yo puedo colaborar en esto. Y empezaron a sumarse en los diferentes grupos de colaboradores de estos ministerios. Aquí en esta parte, pues están 16 ministerios. Nuestra iglesia es una iglesia que tiene varios ministerios, gracias a Dios, y sin duda estamos abiertos a poder crear nuevos ministerios de acuerdo a las diferentes necesidades que hay. Y esta es la otra parte de los ministerios que se tienen en la iglesia. En total son 35 ministerios y gracias a Dios para todos estos ministerios el Señor nos ha provisto de líderes a los cuales estamos capacitando como lo enseñaba hace ratito en la diapositiva. No solamente los reclutamos, no solamente los observamos y los llamamos y los nombramos, sino también les hemos dado la capacitación para que en los diferentes ministerios que ellos están encabezando, pues sepan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que se espera como iglesia que cada uno esté realizando en el área que está dirigiendo. Entonces, esto también, hermanos, yo creo que podría ser algo que en su iglesia pueda funcionar para que haya una mejor y mayor participación de la membresía de la iglesia. Ahora, yo les confieso, este trabajo, pues es un trabajo que te lleva tiempo. ¿Por qué? Porque primero tienes que definir, ¿verdad? El objetivo o la descripción del ministerio.
Luego tienes que fijar algunas metas, sobre todo en este caso, yo quise hacer el trabajo porque como pastor, pues yo tenía algunos objetivos que quería que los líderes de los diferentes ministerios tuvieran en cuenta y les damos libertad también para que cada ministerio y cada liderazgo pueda tener diferentes o más objetivos o metas. Entonces, esto yo lo quise hacer por eso que le comento, para que los hermanos sepan de forma personal como pastor qué es lo que se espera, ¿verdad? Que ellos estén haciendo. Y de esa forma, pues les das también un panorama por si hubiera un relevo, una transición en algún liderazgo de ministerio, para que el hermano que está entrando sepa qué es lo que se tiene que hacer. Y entonces van todos encaminados en una misma dirección. Pero le comento, si es un trabajo que requiere tiempo y por eso es donde yo le animo. Si usted está en un liderazgo, en un ministerio, en su congregación, póngase a disposición de su pastor para que se pueda hacer esto. Algo similar o mejor, porque yo estoy consciente de que usted puede mejorar esto con la ayuda de Dios y esto resulte en que su iglesia tenga una mayor participación de parte de los miembros que la conforman. A veces no es que los hermanos no quieran trabajar, sino que a veces no saben dónde pueden trabajar. Y es ahí donde entra, hermanos, esta tarea y esta clase, ¿verdad? Que hemos hecho. Nosotros ya tenemos una perspectiva más amplia de qué es lo que hace nuestra iglesia, quién lo hace, por qué lo hace. Pues ahora solamente esa misma información vayámosla bajando al resto de la iglesia, para que entonces todos puedan estar sirviendo al Señor con los talentos, con los dones, las habilidades, el conocimiento, los recursos y todo lo que el Señor pues ya nos ha dado y nos ha provisto. Entonces, le animo, hermano, a que en serio ponga en oración esto que le comparto y pueda usted disponerse y con la ayuda del Señor ser de bendición también para su iglesia en este aspecto o en esta área de la administración. Entonces, vuelvo solamente a preguntar para no quedarnos con la espinita. ¿Algún comentario, hermanos, duda? Si no, hasta aquí le dejamos para que usted pueda descansar en lo que empieza su otra clase. Si no hay comentarios, hermanos, y todo está claro, pues nos vemos si Dios quiere la próxima semana. No hay tarea para esta próxima semana. Vamos a estar, si Dios lo permite, el próximo viernes hablando de la parte del gobierno de la iglesia y de los oficiales de la iglesia y los tipos de gobierno. Si usted puede ir investigando, porque también es parte de una tarea dentro de 15 días, lo puede hacer y de esa forma pues va a haber una mayor participación de la clase del próximo viernes. Así que si lo puede hacer, hágalo y si no, pues la próxima semana vamos a ir tomando apuntes de esto y ya luego usted lo complementará con su investigación y su tarea. ¿Sale? Pues mis hermanos, me dio mucho gusto volverles a ver. Que Dios les bendiga, que les use esta semana, este fin de semana en sus iglesias, en los diversos ministerios y que puedan estar poniendo en práctica este tema y esta tarea, ¿verdad?, que han realizado y que puedan ser también con la ayuda del Señor, pues buenos administradores ahí de su iglesia, de su ministerio y de esa forma pues honrar a nuestro Señor. Sale, buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas Buenas noches. noches.